Van a ser unos 35, 40 minutos nada más. Solo para que recuerden que en el abdomen agudo quirúrgico en neonatología, en recién nacidos, tiene 4 grupos. ¿Ya? Son 4 grupos. Tenemos la hemorragia, causas que van con hemorragia intestinal, tenemos el NEC, la malrotación intestinal con vólvulo. Luego tenemos la obstrucción intestinal. Luego tenemos, dentro de la obstrucción intestinal entran todas las obstrucciones como atresias, también puede ser malrotación, quistes, duplicaciones mesentéricas, la malformación anorrectal también. Defectos congénitos de la pared, ¿no? ¿Qué defectos congénitos de la pared te acuerdas, Edgar? Edgar, tú eres el delegado, ¿no? Sí, yo soy el delegado. Son 2, típicamente. No, 2. Uno en la que el recién nacido está eviscerado completamente y otra en la que las dos están cubiertas. Bueno, tenemos la gastrosquisis y el onfalocele, ¿ya? Gastrosquisis y onfalocele. Y causas que cursan con peritonitis. Dentro de estas tenemos la perforación intestinal espontánea, focal, tenemos también el NEC, también puede presentarse como peritonitis principalmente, ¿no? Bueno, entonces, la obstrucción intestinal es una de las causas del abdomen agudo quirúrgico neonatal, ¿no? Esos son los objetivos de la clase. Y tenemos que conocer algunos conceptos, los conceptos previos. Bueno, ¿qué es ilio intestinal? El ilio intestinal es la interrupción aguda del tránsito intestinal, o sea que no hay tránsito intestinal. Eso significa ilio intestinal. El ilio adinámico o paralítico es la interrupción del tránsito intestinal, pero debido a ausencia del movimiento intestinal. Por ejemplo, los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos neuronales, la sepsis, los procesos inflamatorios, todos ellos causan ilio adinámico, o sea, interrupción del tránsito intestinal, pero por ausencia del movimiento. Y luego tenemos la obstrucción intestinal o el ilio mecánico debido a oclusión mecánica, como ven aquí. La oclusión mecánica puede ser intraluminal o extraluminal. Intraluminal, atresias. Una atresia es que el intestino esté desconectado uno del otro. Un extremo aquí y otro extremo aquí, ¿no? Entonces ahí hay una oclusión mecánica. Una estenosis puede ser que el intestino esté unido, pero por dentro tenemos una membrana. Una membrana que tiene una pequeña abertura. O que esté estenótico, que esté estrecho el intestino. Esas son oclusiones mecánicas intraluminales. Y de las extraluminales tenemos la malrotación o bandas de Ladd, típica en cirugía pediátrica, malrotación intestinal. Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Pero aquí la obstrucción está por fuera de la luz del intestino. La obstrucción intestinal, entonces, acá, un repaso, tiene ilio mecánico y el ilio adinámico, ¿no? La obstrucción intestinal se refiere al ilio mecánico. Y puede ser entonces intraluminal o extraluminal. ¿Sí? Y además, la obstrucción intestinal se puede calificar como alta, media o baja, ¿no? Alta, hasta el ángulo de Treitz, o sea, estómago, duodeno, y nada más. Media, el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. ¿Sí? O sea, acá tenemos yeyuno, ilion, hasta la válvula ileocecal. Acá tenemos duodeno, estómago y duodeno. Bueno, pero si estamos hablando de obstrucción intestinal, pues estamos hablando de simplemente duodeno, ¿no? Y la baja, desde la válvula ileocecal hasta el ano, o sea, todo el colon. ¿Qué síntomas y signos hay de obstrucción intestinal? Porque la obstrucción es un síndrome, ¿no? Síntomas y signos. Bueno, prenatalmente, típicamente hay polihidramnios. Y el polihidramnios consiste en un aumento del líquido amniótico, más en índice de líquido amniótico
de más de 20 o un pozo de más de 8 centímetros. Significa que hay polihidramios. El polihidramios es un hallazgo que no se presenta en todas las obstrucciones intestinales, pero sí se asocia, ¿no? Bueno, ahora sí, los síntomas decimos. Tenemos una triada. Esta triada la tienen que reconocer sí o sí. No se pueden olvidar de esto. Vómito bilioso. Cuando decimos bilioso nos referimos a vómito verde. Ausencia de eliminación de heces. Es decir, ausencia de eliminación de meconio. Y distensión abdominal. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres. Vómito bilioso, ausencia de eliminación de heces y distensión abdominal. ¿Qué podríamos agregar aquí? Como hay ausencia de eliminación de heces y hay ilio, o sea, no hay movimiento intestinal, no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? Ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos. Pero básicamente los tres: vómito bilioso, ausencia de eliminación de heces y distensión abdominal. Entonces, como les decía, el ILA, el polidramios, entonces es un hallazgo sensible pero poco específico de obstrucción. Se asocia a atresia esofágica, duodenal o intestinal. Con ILA más de 25. Otros autores dicen 20, pero bueno. O un pozo mayor a 8. ¿Qué más tenemos? Microgastria. ¿Por qué habría microgastria? Un estómago pequeño. Doble burbuja. La doble burbuja se ve en la radiografía, pero también se puede ver en una ecografía. Y no se olviden que la doble burbuja, o sea, es un signo típico tanto en la ecografía como en la radiografía de la atresia duodenal. Recuerden la triple D. Duodeno, doble burbuja y síndrome de Down. Están muy asociados. La atresia duodenal al síndrome de Down. Duodeno, doble burbuja y síndrome de Down. ¿Qué más? Hay distensión de asas intestinales con edema de la pared. En una ecografía también se puede ver, una ecografía perinatal. ¿Qué asas intestinales se van a distender? Las asas que están proximales a la obstrucción. Entonces, si la obstrucción es en el yeyuno, el estómago y el duodeno se distenderán un poco. El estómago, duodeno, y acá viene el trace, y por acá está el yeyuno, ¿no? Si la obstrucción está a este nivel y es una atresia, entonces luego tendremos un intestino filiforme, muy delgadito, hipotrófico, porque no ha llegado el líquido amniótico hasta ahí, entonces no se ha desarrollado. Entonces toda esta zona distendida, sobre todo acá en esta zona más proximal, se distiende más porque se acumula. Bien distendido. Y luego un intestino filiforme, disección de gases intestinales. Esta pared también se puede edematizar, se hincha, ¿no? Y otro signo es hipotrofia colónica, ¿no? La mayoría de las obstrucciones intestinales están entre el duodeno y el yeyuno ilio. Y en el colon, no tanto. Así que el colon puede estar hipotrófico, también filiforme. Muy bien, eso entonces en lo prenatal, ¿ya? ¿Qué síntomas tenemos entonces? El vómito. Este vómito es de tipo bilioso de verde, verde oscuro. Y se le dice porracio con P. Y acá viene una confusión. El vómito porracio con P es el vómito verde. ¿Y por qué es porracio? Porque hace referencia al puerro. El puerro es este vegetal que vemos acá. Mientras que el vómito borracio con B hace referencia a la borra del café. Y esto nos habla de hemorragia digestiva. Entonces, vómito borracio, vómito borracio, la borra del café. ¿Ven? Estos restos aquí se ven en este frasco cortado. Entonces, no se olviden, vómito bilioso o porracio con P es de la obstrucción intestinal, mientras que el vómito borracio con B es de la hemorragia digestiva.
Ahora, conforme la obstrucción es más distal, el vómito es más tardío. Eso también es cierto, ¿no? Imagínense una obstrucción en el colon. El vómito será, si la obstrucción es en el colon, un recién nacido tiene más o menos 1,5 metros de intestino delgado. Mientras que a término, ¿no? Entonces, si la obstrucción es proximal en el píloro, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vómito precoz. En este caso no será vómito bilioso, ¿no? Si la obstrucción es en el duodeno, segunda porción, vamos a tener vómito bilioso y también precoz. Pero si la obstrucción es en el colon, ¿sí? Tiene tiempo de llenar, de acumular saliva, secreciones, etc. Y regresa el contenido. Entonces, mientras la obstrucción es más distal, el vómito es más tardío. Mientras la obstrucción es más próxima, el vómito es más precoz. Precoz se refiere a, ni bien nace el bebé, si tiene una atresia pilórica, lacta y va a vomitar inmediatamente. ¿Qué más tenemos? Síntomas. La ausencia y eliminación del meconio. El meconio es la primera deposición que hace el bebé y lo normal es que se elimine antes de las 24 horas, como dice acá, ¿no? Pero es patológico siempre que se elimina más allá de las 48 horas. Una deposición verde, oscura. Es la primera deposición que hace el bebé. Cuando ya lacta el bebé, esta deposición cambia a un color amarillento. Pero la primera deposición es verde. ¿Qué más se asocia? Ausencia de ruidos hidroaéreos en el examen físico, ¿no? ¿Y qué más? Cuando la obstrucción es proximal, puede haber eliminación de meconio. Lo que pasa es que si la obstrucción, por ejemplo, es en el colon, si la obstrucción es, pongamos que es una obstrucción en el estómago, entonces el intestino delgado hace que moco, el páncreas secreta también, la bilis, todo eso llega hasta el intestino delgado, hasta el intestino grueso. Entonces, si la obstrucción es bien alta, se puede acumular contenido intestinal y puede haber una pequeña deposición, ¿sí? Pero si la obstrucción es más distal, por ejemplo en el recto sigmoides, si acá tenemos una obstrucción en el recto sigmoides, y acá tenemos una atresia, digamos, y acá sigue el colon, acá está el ilio, ¿no? Si esta es la obstrucción, es muy difícil que elimine algo por aquí. A lo justo se eliminará moquito claro, transparente, pero no va a ser deposición, ¿no? Entonces, lo mismo que el vómito. O sea, cuando el vómito, cuando la obstrucción es más distal, el vómito es más tardío. Cuando la obstrucción es proximal, o sea, arriba, puede haber eliminación de meconio. ¿Qué más? Otro signo importante es la distensión abdominal y consiste en el aumento progresivo del perímetro abdominal. Si ven aquí, este es un recién nacido que está dentro de una incubadora, tiene una sonda orogástrica, como ven aquí, este que he puesto en rojito, ¿sí? Y tiene un casco, este casco les da oxígeno, similar a como le da la cánula binasal, ¿no? Pero miren ese abdomen, miren este abdomen, hay un aumento del perímetro abdominal, está distendido. Y parece que hay una distensión más al predominio de la parte superior, del abdomen superior, como ven aquí, ¿no? Parece que está más distendido hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Entonces, en la atresia de píloro y la atresia duodenal, por ejemplo, la distensión es al predominio del abdomen superior, como ven aquí. Predominio del abdomen superior. Entonces, es probable que si este bebé tiene un vómito bilioso, tenga una obstrucción duodenal, ¿no? Pero ya si la obstrucción está en yeyuno, ilion, colon, la obstrucción la distensión va a ser más difusa, ¿no? En todo el abdomen. ¿Qué más parece este abdomen? Parece que está tenso a la palpación, ¿no? Parece que no se deja deprimir. Incluso está brillante. Cuando hay perforación intestinal, como sale el contenido de la luz intestinal hacia el abdomen, esto irrita el peritoneo y se hace una peritonitis, ¿no? Se produce una peritonitis. Esta peritonitis
En los recién nacidos, como su pared es bien delgadita, la pared abdominal es delgadita, se puede ver como una celulitis. Entonces esta pared está eritematosa, hay distensión abdominal, por supuesto, pero la pared se palpa empastada, eritematosa, como una celulitis. Bueno, pues ahí tenemos los tres síntomas, ¿ya? Tenemos el vómito, bilioso, verde, ausencia y eliminación de meconio, sobre todo más allá, siempre patológico más allá de las 24 horas, ausencia de ruidos hidroaéreos y la distensión abdominal. Bueno, ¿qué deberían hacer ustedes si identifican un paciente con estos tres síntomas, ¿no? Vamos a poner el caso. En su centro de salud a su centro de salud acude una gestante de 38 semanas en trabajo de parto que solo se realizó 2 controles durante el embarazo. En el segundo control, a las 32 semanas, le realizaron una ecografía que informaba poligramos. Nada más. Y les llega en expulsivo. Entonces, ustedes están en el centro de salud de Saila, por ejemplo, como a 5 horas de Cotahuasi, 14 horas de Arequipa, poco más creo. Tienen que atender el parto. Y les nace un recién nacido varón de 2.600 gramos con un APGAR 8-9 que luego de lactar 4 veces presenta vómito lácteo. Primero, y luego amarillo y luego verde. El segundo día de vida el paciente no elimina meconio y al examen físico se ve el abdomen distendido con ruidos irregulares disminuidos. Entonces, esta paciente tienen ustedes a un recién nacido de 2 días de vida que pesa 2.600 gramos con antecedente polidramios, que tiene vómito verde, no elimina meconio y el abdomen está distendido, tienen que pensar en una obstrucción intestinal. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su centro de salud? El manejo inicial, el manejo primario. Primero, descomprimir. Tienen que colocar una sonda orogástrica. En recién nacidos preferimos la sonda orogástrica, SOG, a la nasogástrica. ¿Por qué? Porque los recién nacidos son respiradores nasales. ¿Qué sonda van a utilizar? Una sonda de alimentación número 8 o número 10. ¿Qué más? Rehidratar. Tienen que hidratar al paciente con una vía periférica. Iniciar dextrosa al 10%, como es el segundo día de vida, ya pueden colocar cloruro de sodio al 20%, a un total de 80 mililitros por kilo por día. Si el bebé, como es 80 mililitros por kilo, pesa 2.6 kilogramos, entonces esto me sale 8 por 6, 48, llevo 4, 8 por 16, 420. Sale 208 cc. Esos 208 cc, si tienen una bomba, lo pasan en 24 horas, ¿no es cierto? Hacen la división. Vamos a ver cuánto sale esto. Sale a 9 cc por hora. 9 cc por hora. Y si no, 9 microgotas por minuto. Cc por hora equivale a micro. Ya saben que una gota equivale a 3 microgotas. Microgota por minuto. Porque tiene que pasar dextrosa, porque tiene que pasar, evitar la hipoglicemia, evitar la deshidratación, ¿no? Y que tiene cómo se evita la hipoglicemia, manteniendo un VIG, una velocidad de infusión de glucosa, más de 5 microgramos por kilo por minuto. Con esta dextrosa al 10 y esta infusión a 80 cc kilo, no van a tener problemas. Es aproximadamente unos 6, 7 de VIG, ¿no? O sea, la velocidad de infusión de glucosa. Entonces tienen que descomprimir con una sonda orogástrica, ya hemos dicho, 1, 2, rehidratar al paciente, 3, evitar la translocación bacteriana, iniciar antibioterapia. Puede iniciar con ampicilina, amicacina. Usualmente ampicilina con un aminoglucósido, ¿sí? Entonces, genta o amica,
amplia mica es una buena combinación. Y finalmente referir al paciente con esas condiciones, ¿no? Si está desaturando, le ponen una cánula binasal y necesitan referirlo a una UCI neonatal y a un hospital con cirujano pediatra. El Hospital Goyeneche y el Hospital Honorio Delgado, ambos tienen cuidados intensivos neonatales y un cirujano pediatra. Bueno, entonces no se olviden. Sonda, vía periférica, sudextrosa y antibiótico. En resumen. Bueno, y una vez que nosotros recibamos a este paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el NPO, la sonda gástrica de gravedad, vamos a mejorar la hidratación. Se puede iniciar nutrición parenteral. Para iniciar nutrición parenteral necesitamos una vía central. ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral, al tener lípidos, proteínas, lípidos, aminoácidos, ¿sí? Esto le da sobre todo los lípidos, una osmolaridad elevadísima a la sustancia. La osmolaridad normal en la sangre es más o menos 270 a 300 milosmoles por litro, ¿no? Bueno, estas sustancias de nutrición parenteral total llegan hasta unos 1200 milosmoles por litro. Entonces no se puede poner a una vía periférica, es una flebitis. Entonces necesitan una vía central para dar nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral en los recién nacidos se coloca a través de un catéter epicutáneo. Catéter epicutáneo. Que en inglés, de las siglas en inglés viene su nombre de PICC. ¿Qué es el PICC? Peripherally Inserted Central Catheter. Es un catéter central de inserción periférica. Se coloca por una vía periférica, usualmente la cefálica. Es un catéter largo que asciende por la cefálica, llega a la vena axilar, llega al tronco brachiocefálico, hasta la cava superior, y de la cava superior a la aurícula derecha. Aunque no llega a entrar realmente a la aurícula derecha, sino la posición ideal es entre la cava superior y la aurícula derecha. Entonces, en ese punto debe estar el catéter. Así se da nutrición parenteral en recién nacidos. En un adulto con un catéter venoso periférico, ¿no? Perdón, con un catéter venoso central de acceso pues subclavio, yugular. En neonatos, no se olviden, es distinto, se utiliza el PICC. También se puede utilizar un catéter central por subclavio, yugular, femoral, sí se puede. Pero se prefiere el PICC, el PIC o catéter epicutáneo. Bueno, continuaremos nosotros con la antibioterapia, la UCI neonatal, y vamos a preparar al paciente para operarlo, ¿no? Y vamos a solicitar estudios de imagen, porque queremos saber a qué altura está obstruido el paciente, ¿no? Los signos y síntomas nos pueden indicar más o menos. La distensión esa predomina del abdomen superior, probablemente píloro duodeno. El paciente vomita verde, la distensión es superior, probablemente atresia duodenal. La distensión es difusa en todo el abdomen, el vómito es verde, no hay deposición, entonces ahí ya no sabes si es yeyuno, ilion, incluso colon. Más frecuente en ese caso sería yeyuno, ilion, pero las radiografías, los métodos de examen, los métodos de imagen nos permiten identificar el nivel de la obstrucción, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes de imagen tenemos? Radiografía de abdomen, tránsito intestinal, es una radiografía... Bueno, sigamos. Radiografía de abdomen, ¿qué tipos tenemos? Radiografía simple en decúbito dorsal, o sea, el paciente está en su incubador y le tomamos la placa. Simple en supino, o sea, que esté levantadito el paciente. O sea, como parado, ¿no? Como de pie. Y la radiografía lateral, en la que sale de perfil el abdomen, ¿no? Aquí sería el abdomen, aquí sería la cabecita. Pues sale de perfil. Tránsito intestinal. Consiste en aplicar contraste por vía oral o por una sonda al paciente. Y este contraste es radiopaco, se ve blanco en una radiografía. Y llena, pues el contraste llena la luz intestinal hasta donde permite. En este caso,
hasta aquí más o menos, ¿no? En este caso estamos viendo una doble burbuja. Tenemos aquí una burbuja y aquí tenemos otra burbuja. Entonces el aire está llegando hasta el estómago y el duodeno. Entonces, se trata de una obstrucción intestinal duodenal, no se olvide. Triple D, down, doble burbuja, duodeno, atresia duodenal. Si diéramos contraste, si le aplicáramos contraste a este bebé, entonces se llenaría el estómago y el duodeno de contraste. Y otro estudio de imagen es el enema contrastado. ¿Qué más? Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, la radiografía con contraste, que se está pintando el estómago, está pintando el estómago aquí. ¿Sí? Acá sigue el contraste hacia el antropilórico, el píloro, duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. Y acá ya está el traits. Y sigue acá el contraste al intestino delgado. Entonces acá, ¿cuál es el problema? El problema es que este ángulo de traits debía estar un poco más hacia donde figura este asterisco. Este paciente tiene una malrotación. Y otra forma de obtener imagen o ver el nivel de la obstrucción es con un contraste por el recto. Sube el contraste por el recto sigmoides, colon descendente, transverso, colon ascendente por acá, llega hasta la válvula ileocecal y asciende hasta el ilion. El retorno. Aquí está llegando hasta el ilion, pero lo que vemos son unas imágenes de sustracción, unas imágenes circulares, radiolúcidas que ven aquí. Esto es meconio denso, del hilio meconiano. Entonces vamos a ir bajando desde el duodeno hasta el colon. Vamos a ver algunas de las causas de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal, entonces, tenemos la atresia duodenal. La atresia duodenal es la forma más frecuente de atresia intestinal. La distensión es al predominio del abdomen superior, porque el duodeno y el estómago están en el abdomen superior. Y el vómito es bilioso, en 80% de casos. ¿Por qué? Porque en un 20% de casos puede ser un vómito lácteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la obstrucción es distal a la ampolla de Vater, o sea, si este es el estómago, por ejemplo, en este caso, si la ampolla de Vater está aquí, entonces va a haber secreción de bilis hacia este duodeno, va a retornar hacia el estómago y lo va a vomitar el bebé. Pero es probable que la obstrucción esté por encima de la ampolla de Vater. Entonces, la ampolla de Vater estará en el duodeno acá hipotrófico pequeñito, y aquí está la ampolla de Vater. Entonces, ¿qué pasa? Acá sigue el ilion. Perdón, el duodeno y ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber bilis aquí. Entonces, ¿qué va a vomitar? Simplemente lácteo. Si es que ha lactado o gástrico. Entonces, en 80% de casos el vómito es bilioso, verde, pero en 20% es raro, pero puede haber vómito lácteo. No se olviden la triple D, que ya hemos dicho, y la cirugía es la duodenostomosis de Kimura. Hay distintos tipos de atresia duodenal, no es necesario que los memoricen, pero que sepan que hay un tipo especial en el que hay una membrana. Es decir, llega hasta aquí acá está. Hay una membrana, es una membrana fenestrada. Permite el paso de un poco del contenido. ¿Qué más? Tenemos la malrotación intestinal. La malrotación intestinal es un conjunto de alteraciones de la rotación intestinal. Entre la semana 8 y la 12, el intestino medio, que
comprende desde poco antes del trade, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, hasta el colon transverso, o sea, desde aquí, más o menos, hasta la mitad del colon transverso es el intestino medio, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Este intestino tiene que elongarse. Entonces, el intestino sale de la cavidad abdominal, se elonga entre las 8 y las 12 semanas y retorna otra vez. Tiene que rotar 270 grados en sentido antihorario para quedar en esta posición que es lo normal, ¿no? ¿Y qué ocasiona esa rotación en 270 grados en sentido antihorario? Ocasiona que el ángulo de trades esté por lo menos a nivel del duodeno y a la izquierda de la línea media. Mientras, bueno, y además, ¿qué ocasiona esa rotación? Que desde el trades hasta la válvula cecal, el intestino tenga un mesenterio amplio, mesenterio ancho que ven aquí. Cuando hay alteraciones de la rotación, esta es la más frecuente, el paciente está mal rotado. Regresan en desorden los intestinos, no rotan. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el trades está vamos a ver que el trades está por debajo y en la línea media. Aquí está el, perdón, aquí está el ángulo de trades. ¿Ven? El ángulo de trades está aquí y debería estar aquí. Entonces está por debajo y a la derecha. O en la línea media o a la derecha. Pero no está a la izquierda. Ahí debería estar el trades. ¿Qué más ocasiona esto? Otra cosa que es mala, que es el mesenterio, es estrecho. Acá está la mesentérica superior. Y este mesenterio, miren cómo es estrecho. Eso hace que todo este intestino se pueda volvular, se pueda doblar sobre su eje. Y si se volvula, o sea, se tuerce, es una emergencia. Se muere más de la mitad del intestino, casi toda la superficie absortiva. Entonces es algo grave. Eso se llama vólvulo. Pero este vólvulo no se confundan con el vólvulo del anciano. El vólvulo del anciano es del sigmoides. El vólvulo del recién nacido es del vólvulo del intestino medio. Es decir, yeyuno, ilion y la mitad del colon transverso. Entonces, ¿qué es más grave? Es más grave el vólvulo del intestino medio. Bueno, y finalmente se forman unas bandas de LAT, que son estas banditas que van acá. Y van desde la pared intestinal, desde la pared abdominal, perdón, hasta el ciego. Y pueden oprimir, como ven aquí, al duodeno que está pasando por detrás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se opera esto? Se hace la cirugía de LAT. Bueno, digamos, primero, ¿qué síntomas presenta este paciente? Bueno, son síntomas de vómito. Se presenta como una obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal, vómito. ¿Ya? ¿Qué más puede haber? Si es que hay un vólvulo del intestino medio, puede haber hemorragia digestiva. Y esto es importante que recuerden, es una de las causas de hemorragia digestiva en el recién nacido. El vólvulo, que es una complicación de la malrotación intestinal. Acá viene hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es una de las causas de... Perdón, el vólvulo del intestino medio es una causa de hemorragia digestiva. La malrotación solita, solamente obstrucción. Muy bien. Vamos bajando un poquito más, ¿no? O sea, acá vamos a ver las atresia y ayuno ileales. En las atresia y ayuno ileales ya podemos ver varias burbujas. Acá ya no solamente vemos una burbuja, ni vemos dos, vemos más, 3, 4, 5, 6 burbujas. Bastantes burbujas, ¿eh? Entonces ya ahí no podemos decir no es duodeno, definitivamente, pero aquí podría ser la obstrucción yeyuno, ilion, colon. Solamente con la radiografía no podemos saber el nivel de la obstrucción. Entonces, bueno, tenemos que operar al paciente.
¿Qué vamos a ver? Hay distintos tipos de atresias yeyuniliales. Esta clasificación, sí sería bueno que recuerden dos nombrecitos. Primero, son 4 tipos, solo que el 3B, el 3 puede ser 3A o 3B. En la 1 hay una membrana, en la 2 están completamente separados los intestinos, pero el mesenterio está todavía completo. En la 3A, que es la más frecuente, esta es la más frecuente, están separados los cabos del intestino y además hay una brecha de mesenterio. La 3B consiste en que la 3 está a nivel del yeyuno y el resto del intestino está enrollado sobre la arteria mesentérica superior. Y este enrollamiento se conoce como apple peel. Apple peel significa cáscara de manzana. Y vean cómo aquí está enrollado, como cuando pelan una cáscara de manzana y toda la cáscara queda enrollada, ¿no? Apple peel. 3B es apple peel o cáscara de manzana. También le dicen árbol de Navidad, aunque es más común el nombre apple peel. Y la 4 es una... son varias atresias. Es una 3B, perdón, es una 3A y acá tenemos una de tipo 2, varias de tipo 2, ¿no? Es como una salchicha que está separada del intestino y unida por cuerditas fibrosas, ¿no? Una salchicha colgada, un grupo de salchichas colgadas. Hay que hacer varias anastomosis aquí. El problema es que solamente con la radiografía no podemos ver, no hay manera de saber qué tipo de atresia es. Esta radiografía que ven aquí podría ser de cualquiera de estos tipos. Y entonces el tratamiento es resección y anastomosis, pues, simplemente. Bueno, el hilio meconial. En el hilio meconial es una de las patologías meconiales. Patología meconial puede ser hilio meconial o puede ser tapón meconial. El hilio meconial sucede en el ilion y el tapón sucede en el colon izquierdo, o sea, el colon descendente, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que saber del hilio meconial? Consiste en una acumulación de meconio denso y solidificado en la región ileal. Entonces, meconio denso que está obstruyendo la luz por dentro. Que hay que recordar también que el 30% de casos tiene fibrosis quística. Fibrosis quística, no se olviden. Hilio meconial, fibrosis quística. Y que el tratamiento consiste en realizar enemas evacuantes. Se coloca enemas que diluyen un poco este meconio denso y solidificado. Si no lo diluyen, tenemos que operar y lavar el intestino por dentro. Entonces, ¿qué se ve aquí? Acumulación, este patrón moteado de áreas radiopacas y radiolúcidas, pues es el meconio denso. Y ven aquí la radiografía con contraste, como el contraste asciende por el recto sigmoides, llega hasta la válvula ileocecal, y estas imágenes de sustracción, o sea que el contraste rodea, estas imágenes negritas, estas bolitas negras, son el meconio denso, que el contraste no llega a traspasar, ¿no? O sea, el contraste lo rodea, por eso que se marcan como negativo, ¿no? Entonces, hilio meconial. Se presenta igual como síntomas de obstrucción. Atresia de colon. La atresia de colon es bastante rara. Dentro de todas las atresias es la más rara. La más frecuente es atresia duodenal. Luego sigue la yeyuno ileal. Luego sigue la atresia colónica y finalmente la pilórica. Bueno, entonces, ¿cómo sospechamos una atresia de colon? Básicamente podría tener el paciente esta radiografía, bastantes burbujas, pero sí se puede hacer un enema contrastado. Y en el enema vemos que el contraste asciende hasta cierto punto y de repente abruptamente se detiene. Acá no sigue ascendiendo y hay imágenes, no. Abruptamente se detiene el contraste. Atresia de colon. Bueno, tengo que mencionarles también el Hirschsprung. El Hirschsprung es el megacolon agangliónico congénito. Es una causa de obstrucción intestinal también. Pues como su nombre dice, es un megacolon agangliónico y congénito. ¿En qué consiste? Que hay una parte del colon distal, sobre todo el recto sigmoides, que no tiene ganglios. Y con ganglios me refiero a neuronas. En el plexo mientérico ni en el plexo
submucoso, sobre todo el mientérico. Entonces, como no tiene ganglios, no se puede distender, es un colon estrecho. Si acá está el ano, va a ascender el recto, es un recto estrecho, un sigmoides estrecho, hasta la parte que ya empieza a haber neuronas. La parte que tiene neuronas se distiende. Y acá sigue hasta la válvula vesical. Este es el hilo, ¿no? Entonces esta parte de aquí, este segmento de aquí, es el segmento que no tiene ganglios. Entonces acá podría haber una confusión. El Hirschsprung es el megacolon gangliónico congénito, sí, pero el megacolon es la parte que sí tiene ganglios, por eso se distiende, porque tiene ganglios. Mientras que el colon agangliónico es el estrecho, el colon estrecho, el colon que no se distiende. Ajá. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una biopsia rectal, no se olviden, con biopsia rectal. Y en la biopsia rectal, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar células ganglionares en el plexo mientérico. Entonces necesito una biopsia de pared total del recto. Y eso me permite ver si es que hay células ganglionares o no. Si es que no las hay, es un Hirschsprung. ¿En qué consiste el tratamiento? En retirar toda esta zona, todo el recto sigmoides que no tiene ganglios, y anastomosar una zona que sí tiene ganglios con el ano. Todo esto tiene que bajar hasta aquí. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial? Y eso les recomiendo que lo lean. Con el estreñimiento funcional. Entonces les recomiendo que se hagan una tablita de estreñimiento funcional versus Hirschsprung. Ponen estreñimiento funcional versus Hirschsprung en internet y van a encontrar, en imágenes, van a encontrar muchas tablitas. Básicamente, en el Hirschsprung, como la obstrucción es más alta, la deposición está acumulada aquí. Entonces, la ampolla rectal va a estar en el Hirschsprung vacía, mientras que en el estreñimiento funcional, la deposición se acumula en la ampolla rectal. Entonces, la ampolla rectal va a estar ocupada en el estreñimiento funcional. Entonces, ampolla rectal, acá va a estar ocupada, AR de ampolla rectal, ocupada en el estreñimiento funcional, y en el Hirschsprung va a estar vacía. Y el reflejo inhibitorio anal, ¿quién no tendrá el reflejo? El Hirschsprung, porque no tiene ganglios. Entonces acá va a estar ausente. Y en el estreñimiento funcional va a estar presente. Muy bien, y una causa también de obstrucción intestinal es el tapón meconial. El tapón meconial también se le conoce como colon izquierdo hipoplásico. ¿En qué consiste? En eso, un tapón de meconio, donde en el colon descendente. Entonces, aquí hay un tapón de meconio que no deja pasar el contenido. Un tapón de meconio denso. Es distinto del hilio meconial, porque el hilio meconial está más difuso. Acá es un tapón, como ven aquí. Sale el tapón y resuelve el problema. Aquí se asocia el tapón meconial a la diabetes materna. Diabetes mellitus materna, no se olviden. Diabetes mellitus materna, colon izquierdo hipoplásico. Otro nombre es tapón meconial. Las malformaciones anorrectales también pueden comportarse como una obstrucción, sobre todo cuando no hay fístula. No tiene por dónde salir, ¿no? Y bueno, hasta ahí es la clase. Aquí les dejo una tarea que sería bueno que la asocien. Cuando hagamos las prácticas lo podemos resolver, ¿sí? Pero está bastante fácil. Son características de cada patología de que puede ocasionar obstrucción intestinal y tienen que relacionar con cada letra. ¿Tienen dudas, preguntas? No. Bueno, si no tienen dudas, entonces hemos terminado la clase. Vamos a rotar, seguramente ya han rotado algunos compañeros conmigo, así que, bueno, pueden hacerme preguntas cuando quieran, o si tienen mi número también pueden escribir sin problemas para pasarles bibliografía, artículos, libros.
lo que necesiten. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. Doctor, Sí, hola. sí, buenas tardes. En el manejo inicial, como dijo, colocar sonda orogástrica, Sí, ¿podría girar el contenido si, digamos, fuera una sí, obstrucción sí, sí, más sí. alta? Sí, puedes aspirar, sí, sí, sí. El objetivo de la sonda es, no es dejarla tapada, es que salga el contenido, ¿no? Por gravedad sale y puedes aspirar también. No con mucha fuerza, ¿no? Si haces con fuerza y se tapa, es que estás aspirando la mucosa. Pero sí puedes aspirar. Ya, doctor, gracias. Bueno, gracias muchachos por su atención. Nos vemos en el hospital. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Listo.